Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje visualmente impresionante, una exploración de esos vestuarios que no solo complementan las historias, sino que las elevan a otro nivel. Sí, hoy vamos a hablar de vestuarios épicos en las series turcas. Prepárense para quedar boquiabiertos porque vamos a sumergirnos en un mundo de seda, joyas deslumbrantes, diseños intrincados y una atención al detalle que es simplemente asombrosa. Si eres nuevo por aquí o si eres de los que se olvida, no te preocupes, a todos nos pasa, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí exploramos lo mejor del entretenimiento, desde series y películas hasta curiosidades culturales, y siempre con un toque de humor y mucha pasión. Y hablando de pasión, prepárense para sentir la mía por los vestuarios de estas series. Porque admitámoslo, el vestuario en una serie, especialmente en una serie histórica o de época, es mucho más que simple ropa. Es una herramienta narrativa poderosa, que nos cuenta historias silenciosas sobre los personajes, su estatus social, sus emociones e incluso sus intenciones. Un buen vestuario puede transportarnos a otra época, ayudarnos a comprender mejor a los personajes y, seamos honestos, simplemente hacernos soñar un poco. En las series turcas el vestuario a menudo juega un papel protagónico. La atención al detalle, la calidad de los materiales, la complejidad de los diseños, todo está pensado para crear una experiencia visual impactante que nos sumerja de lleno en la trama. Y hoy vamos a analizar algunas de las series que, en mi opinión, destacan por su vestuario extraordinario. No se trata solo de ropa bonita, se trata de arte, de historia, de emoción capturada en cada hilo. Así que acomódense, relájense y prepárense para un desfile de belleza, elegancia y por supuesto, mucho drama turco. Empecemos con una serie que estoy segura, muchos de ustedes conocen y aman, *MYZYL* o *el sultán* como se le conoce en muchos países de habla hispana. Esta serie, ambientada en el Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, es un festín visual desde el primer episodio. Y el vestuario, el vestuario. Es simplemente impresionante. Pensemos en Hürrem Sultán, la protagonista. Su vestuario evoluciona a lo largo de la serie, reflejando su ascenso en la jerarquía del harén y su creciente poder. Al principio la vemos con vestidos sencillos, pero a medida que se convierte en la esposa favorita del sultán y finalmente en su esposa legal, sus atuendos se vuelven más elaborados, más lujosos, más poderosos. Los colores son más vibrantes, las telas más suntuosas, las joyas más deslumbrantes. Cada vestido cuenta una historia de ambición, inteligencia y supervivencia. Y no solo Hürrem. Todos los personajes principales de el sultán tienen vestuarios increíbles. El propio Suleimán con sus caftanes ricamente bordados, sus turbantes adornados con plumas y piedras preciosas, su presencia imponente. Las otras concubinas del harén, cada una con su propio estilo y paleta de colores, reflejando su personalidad y su estatus dentro del harén. Incluso los personajes masculinos secundarios, como los visires y los eunucos, tienen vestuarios que son dignos de admiración. La investigación histórica detrás del vestuario de el sultán es notable. Los diseñadores se esforzaron por recrear la moda otomana del siglo XVI con la mayor precisión posible, basándose en pinturas, documentos y otros artefactos de la época. Por supuesto, hay algunas licencias creativas, pero en general, el vestuario de la serie es una representación bastante fiel de la moda de la corte otomana. Y no olvidemos el impacto que tuvo esta serie en la moda real. Después de que la serie se emitió, hubo un auge en la popularidad de la joyería y la ropa de estilo otomano. La gente quería vestirse como Hürrem Sultán, lucir como una sultana. ¿Y quién puede culparlos? Sigamos ahora con otra serie que también nos transporta a un periodo histórico rico y fascinante, *Dirilis, Ertuğrul o Resurrección, Ertuğrul *. A diferencia de el sultán que se centra en la vida en la corte, Ertuğrul nos lleva a la vida nómada de las tribus turcas antes de la fundación del Imperio Otomano. Y el vestuario, por supuesto, refleja esta diferencia. Aquí no encontraremos sedas lujosas ni joyas deslumbrantes. En cambio veremos cuero, lana, pieles, telas resistentes y funcionales, diseñadas para proteger a los guerreros del frío, del calor y de los rigores de la vida en el campo.
Pero eso no significa que el vestuario de Ertugrul sea menos impresionante. Al contrario, la atención al detalle en la creación de estos trajes es asombrosa. Los diseñadores se esforzaron por recrear la ropa que usaban las tribus turcas en el siglo XIII, basándose en investigaciones arqueológicas y antropológicas. Cada prenda, cada accesorio tiene un propósito práctico, pero también un significado cultural. Los sombreros de piel, por ejemplo, indican el estatus social del guerrero. Los cinturones de cuero adornados con hebillas y adornos metálicos protegen la cintura y sirven para sujetar las armas. Las armaduras hechas de cuero y metal ofrecen protección en la batalla. Pero más allá de su función práctica, el vestuario de Ertugrul también nos cuenta historias sobre los personajes. El color y el diseño de la ropa pueden indicar la afiliación tribal del guerrero, su rango militar, su personalidad y su estado de ánimo. Ertugrul Bey, el protagonista, siempre lleva un atuendo sobrio y funcional, pero que refleja su liderazgo y su valentía. Su esposa, Halime Sultán, lleva vestidos sencillos pero elegantes, que reflejan su nobleza y su compasión. Y como en el sultán el vestuario de Ertugrul también ha tenido un impacto en la moda y la cultura popular. Después de que la serie se emitió, hubo un aumento en la popularidad de la ropa y los accesorios de estilo tribal. La gente quería lucir como un guerrero turco, sentirse conectada con sus raíces históricas. Y es que al final, la ropa es una forma de expresar nuestra identidad y nuestra conexión con el pasado. Cambiemos de escenario y de época. Ahora vamos a hablar de o amor prohibido . Esta serie, ambientada en la Estambul moderna, nos presenta una historia de amor, traición y deseo en la alta sociedad turca. Y por supuesto, el vestuario juega un papel fundamental en la creación de este mundo de lujo y sofisticación. Bihter Ziyagil, la protagonista, es una mujer hermosa y elegante que se casa con un hombre mayor y rico para escapar de su madre. Su vestuario refleja su personalidad, es audaz, provocadora, y siempre a la última moda. Bihter no tiene miedo de experimentar con diferentes estilos y tendencias, y siempre luce impecable. Sus vestidos son sofisticados y sensuales, a menudo con escotes pronunciados, siluetas ceñidas y telas lujosas. Sus accesorios son igualmente llamativos, joyas deslumbrantes, bolsos de diseño, zapatos de tacón alto. Bihter sabe cómo llamar la atención y cómo usar la ropa para expresar su poder y su atractivo. Pero el vestuario de no se limita a Bihter. Todos los personajes de la serie tienen un estilo distintivo que refleja su personalidad y su estatus social. Adnan Ziyagil, el esposo de Bihter, es un hombre elegante y tradicional que prefiere la ropa clásica y sobria. Nihat, su sobrino, es un joven ambicioso y moderno que se viste con ropa de diseño y accesorios de moda. La serie también refleja las tendencias de la moda turca de la época en que se emitió, a finales de la década de 2000. Vemos influencias de la moda europea y americana, pero también toques de la cultura turca. Los diseñadores se esforzaron por crear un vestuario que fuera a la vez moderno y elegante, que reflejara el estilo de vida de la alta sociedad estambulí. Y como las series anteriores, también tuvo un impacto en la moda y la cultura popular. El estilo de Bihter se convirtió en un referente para muchas mujeres turcas, que querían emular su elegancia y su sofisticación. La serie también contribuyó a popularizar la moda turca en otros países, y ayudó a consolidar a Turquía como un centro de moda emergente. Ahora salgamos un poco del drama y adentrémonos en la comedia romántica con Erkencicus o pájaro soñador . Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una historia de amor ligera y divertida, ambientada en el mundo de la publicidad. Y aunque el vestuario no es tan elaborado como en las series históricas o de drama, sigue siendo importante para crear la atmósfera de la serie y para definir a los personajes. Sanem Aydin, la protagonista, es una joven soñadora y creativa que trabaja en una agencia de publicidad. Su vestuario refleja su personalidad, es bohemio, colorido y un poco excéntrico. Sanem no se preocupa mucho por la moda, prefiere la ropa cómoda y funcional que le permita expresar su creatividad. Sus conjuntos suelen incluir vaqueros, camisetas estampadas, chaquetas de cuero, bufandas de colores y botas. A Sanem le encanta mezclar y combinar diferentes estilos y tendencias, y siempre añade un toque personal a su ropa. Su estilo es relajado y juvenil, y refleja su espíritu libre y su optimismo.
Candy Beat, el protagonista masculino, es un fotógrafo aventurero y apasionado que también trabaja en la agencia de publicidad. Su vestuario refleja su estilo de vida, es casual, funcional y un poco rebelde. Cam prefiere la ropa cómoda y práctica que le permita moverse libremente y explorar el mundo. Sus conjuntos suelen incluir vaqueros, camisetas básicas, chaquetas de cuero, botas de montaña y sombreros. Cam no se preocupa mucho por las tendencias de la moda, prefiere la ropa que le haga sentir cómodo y seguro de sí mismo. Su estilo es masculino y aventurero, y refleja su espíritu independiente y su amor por la naturaleza. El vestuario de Erkencicus es más accesible y realista que el de otras series turcas. La ropa que usan los personajes es algo que podríamos encontrar en cualquier tienda de ropa, y que podríamos usar en nuestra vida cotidiana. Esto hace que la serie sea más fácil de identificar para el público, y ayuda a crear una conexión más cercana entre los personajes y los espectadores. Y por supuesto Erkencicus también tuvo un impacto en la moda y la cultura popular. El estilo de Sanem se convirtió en una inspiración para muchas jóvenes turcas, que querían emular su estilo bohemio y relajado. La serie también contribuyó a popularizar la moda turca en otros países, y ayudó a consolidar a Turquía como un destino turístico popular. Para terminar nuestro viaje, quiero mencionar una serie que ha capturado la atención del público en los últimos años, Yarg o Familia *. Esta serie de drama criminal, ambientada en la Estambul actual, nos presenta una historia de intriga, suspense y dilemas morales. Y el vestuario, aunque no es el elemento más llamativo de la serie, sigue siendo importante para definir a los personajes y para crear la atmósfera oscura y tensa de la trama. Ilgaz Kaya, el protagonista masculino, es un fiscal recto e incorruptible que se enfrenta a casos difíciles y complejos. Su vestuario refleja su personalidad, es sobrio, elegante y profesional. Ilgaz prefiere los trajes oscuros, las camisas blancas y las corbatas discretas. Su estilo es clásico y conservador, y refleja su seriedad y su dedicación al trabajo. Ceylin Erguvan, la protagonista femenina, es una abogada audaz y apasionada que no tiene miedo de romper las reglas para defender a sus clientes. Su vestuario refleja su personalidad, es moderno, elegante y un poco rebelde. Ceylin prefiere los trajes de pantalón, las blusas de seda y los zapatos de tacón alto. Su estilo es sofisticado y moderno, y refleja su inteligencia y su confianza en sí misma. El vestuario de Yarg es más realista y contemporáneo que el de otras series turcas. La ropa que usan los personajes es algo que podríamos encontrar en cualquier oficina de abogados o en cualquier juzgado. Esto hace que la serie sea más creíble y realista, y ayuda a crear una conexión más cercana entre los personajes y los espectadores. Y aunque el vestuario no es el elemento más destacado de Yarg sigue siendo importante para contar la historia de la serie. La ropa que usan los personajes puede indicar su estado de ánimo, su estatus social y su relación con los demás. El vestuario también contribuye a crear la atmósfera oscura y tensa de la trama, y ayuda a sumergir al espectador en el mundo de la serie. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los vestuarios épicos de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto cómo el vestuario puede ser una herramienta narrativa poderosa, que nos cuenta historias silenciosas sobre los personajes, su estatus social, sus emociones y sus intenciones. Hemos visto cómo el vestuario puede transportarnos a otra época, ayudarnos a comprender mejor a los personajes y simplemente hacernos soñar un poco. Hemos analizado algunas de las series que, en mi opinión, destacan por su vestuario extraordinario, el sultán con su opulencia y su lujo, Ertugrul con su autenticidad y su funcionalidad, amor prohibido con su elegancia y su sofisticación, pájaro soñador con su bohemia y su alegría, y familia con su sobriedad y su realismo. Y hemos visto cómo estas series han tenido un impacto en la moda y la cultura popular, inspirando a personas de todo el mundo a adoptar el estilo turco y a conectar con sus raíces históricas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber cuál es su serie turca favorita por su vestuario. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció el vídeo. ¿Hay alguna serie que creen que me faltó mencionar? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.